Bueno amigos, bienvenidos a otro video de Enter. En este caso les tenemos una primicia muy especial. Nos llegó adelantado el control DualShock 4, el nuevo control de la consola, pues el PlayStation 4, una de las más esperadas del año junto con el Xbox One. Entonces acompáñenme mientras hacemos una mirada a fondo de ese control y lo comparamos con su antecesor, el DualShock 3 del PlayStation 3. Lo primero es que lo primero que hay que entrar a mirar es cómo se siente el control en las manos. Y el control da un salto enorme en lo que es ergonomía para Sony. Se siente muchísimo más firme, como mejor pensado. Entonces, definitivamente, eso que permite que cuando uno tiene el control en las manos está más pensado para los joysticks. Originalmente, si recordamos, este modelo, esta versión de control no tenía pensados estos joysticks. Entonces, lo que ocurre es que como es tan delgada esta parte del control, uno cuando usa los joysticks no tiene el mismo apoyo que el que uno tendría con una parte más gruesa acá. El DualShock 4 ya corrige eso. Esto es muchísimo más grueso. Y sin embargo, esta parte sigue siendo delgada, entonces como debería ser un control, como lo hemos visto por ejemplo en el Xbox 360. Y eso que me permite que cuando yo tengo el control, cuando yo necesito apoyarme sobre los joysticks, tengo buen respaldo en la palma de la mano, porque esto es grueso, entonces este es un muy buen respaldo. Y cuando estoy usando el D-pad o los botones, tengo también buen respaldo porque me está apoyando sobre los dedos, que caben sobre este lado delgado, entonces queda muy bien el control. Otra cosa que de inmediato uno se da cuenta es que cambiaron los joysticks considerablemente. No solamente en su aspecto, en que tienen un relieve especial alrededor de la circunferencia que permite tener mejor agarre, sino también en el material, que es un caucho diferente a la textura que veíamos acá, y también se siente mucho más preciso el movimiento. No es tan liviano y tan suelto como el del Play 3. Entonces mejoramos sensibilidad, mejoraron la textura y la forma del control para que tenga mejor grip o mejor agarre el dedo, y también mejoraron pues cómo se siente al agarrar, al moverlos gracias al soporte de la palma. Aquí en el medio también pues tenemos varias novedades del control. Quizá la más notable es esta, que es la pantalla táctil. La pantalla táctil es muy cómoda, se llega muy fácil a ella, se nota que está pensada pues para usar rápidamente, entonces eso da muy buena pues esperanza que el control sea un éxito. Y también se puede oprimir, y cuando uno lo oprime tiene como diferentes espacios, entonces no estoy seguro si es que oprimir es digital, es decir, o se oprime o no se oprime, o si va a ser una posibilidad análoga que permitiría pues más opciones de jugabilidad en el control. Habrá que ver cómo lo usan los desarrolladores o si incluso el hardware pues puede hacer eso. También notamos de inmediato dos botones que son el de compartir y el de opciones. Esto ya será para controlar la consola. El de compartir será para pues, mover cosas en redes sociales y demás, como ya lo hemos visto que podrá hacer el PlayStation 4. Aquí los clásicos botones de PlayStation. Otro gran cambio que vemos es que los gatillos fueron mejorados radicalmente. Antes los gatillos de PlayStation tenían una curvatura hacia adentro. Entonces, ¿qué generaba eso? Que si uno estaba disparando, si uno estaba jugando sobre todo un juego de carreras en el que acelerador es pues podría resbalarse el dedo. Y pues eso es letal en un juego de carreras, por ejemplo. Ahora lo que vemos es que la curvatura es exterior, como la del Xbox 360. ¿Y esto qué permite? Pues que los gatillos sean mucho más cómodos y los dedos descansen muy naturalmente sobre ellos. También cambiaron pues la sensibilidad y qué tan profundo es el gatillo. Para bien, se siente muy bien, y los botones de los hombros también los cambiaron para que fueran un poquito más salidos y se sienten pues la retroalimentación táctil al oprimirlos es mejor que la que se sentía en el PlayStation 3, porque la verdad como que bailaban hacia los lados y se sentía pues débil la retroalimentación. Por último, pues aquí en la parte de atrás tenemos la luz con la cual se comunica con la cámara de PlayStation, el PlayStation Eye, y para controlar pues con movimientos y demás. Y el conector micro USB para cargar el control. Importante notar que cuando llegó esto, que esto es una unidad adicional, o sea, esto no llegó con el PlayStation 4, sino lo compramos por aparte, no trae micro USB, es decir, no trae el cable para cargar el control, eso como que hay que comprarlo por aparte. Otro de los cambios, de las novedades que trae el DualShock 4, es difícil de ver en una cámara, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo de mostrarles, y es que
Aquí, en la parte trasera, hay una textura muy diferente a la textura que encontrábamos antes en PlayStation. Y es incluso diferente a la textura que tenemos acá. Y ahí se alcanza a ver el cambio de textura. Mientras este es un plástico totalmente liso, muy parecido al del DualShock 3, aquí empezamos a ver una textura con un poco de relieve. No significa que sea caucho, sigue siendo plástico, pero la diferencia es que tiene un leve relieve, que me imagino que la idea de Sony es que eso ayude a mantener el grip o el agarre del control en unas largas sesiones de juego. Pero aquí en Oficina nos hemos encontrado que es quizás la única parte controversial del control, porque mientras a mí personalmente y a varios otros redactores nos ha gustado mucho esta textura y cómo se siente, y especialmente aquí, incluso aquí cuando toca la mano, se siente bien, como que respira más la piel, a mí me gusta mucho, a otros no les ha gustado tanto. Entonces, pues esa es otra de las grandes novedades del control. Por último, también vale la pena mencionar que cambió la parte del medio del control, el rostro del control un poco. Aquí tenemos un micrófono pues, para detectar los comandos de voz y la comunicación con la consola. El botón de PlayStation que hace que surja el menú de la consola. Y un puerto para extensiones y para manos libres y audífonos. Entonces, bueno, ese es el nuevo control de PlayStation, el DualShock 4. Esperen muchísimo más cubrimiento de esta consola y pues, del PlayStation 4 y todas las novedades. Muchas gracias por acompañarnos.